Muy buenas jóvenes, en esta ocasión estudiaremos un poco acerca de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 1, en la asignatura de Matemática 1 del Bachillerato Técnico Profesional. En la imagen podemos observar que el ángulo θ está definido con lado inicial o h en el eje X positivo y lado terminal o P con longitud 1. Si trazamos un segmento perpendicular desde el punto P hacia el eje X, obtenemos el triángulo rectángulo o HP con cateto adyacente al ángulo θ o H, cateto opuesto al ángulo θ, PH, y hipotenusa o P, que en esta ocasión vale 1. Aquí podemos concluir que el segmento PH coincide con el valor de la componente Y, es decir, con el valor de Y en el par ordenado XY. Así podemos decir que el segmento OH representa el valor X y el segmento PH representa el valor de Y. Así analizamos el coseno del ángulo θ. Recordemos que la función coseno está definida como cateto adyacente sobre hipotenusa. En esta ocasión, OH sobre OP, es decir, OH sobre 1. Simplificado es igual a OH. Entonces decimos que el coseno del ángulo θ es igual a X, el valor de la primer componente en el par ordenado XY. La función seno del ángulo está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, PH sobre OP. Sustituyendo tendríamos PH sobre 1, que al simplificar esto es igual a PH. Entonces decimos que el seno del ángulo θ es igual al valor de la segunda componente en el par ordenado XY, es decir, seno del ángulo θ es igual a Y. La función tangente de θ está definida por la relación cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, PH sobre OH. Entonces decimos que la tangente del ángulo θ es igual Y sobre X, es decir, seno sobre coseno. A continuación, observamos el círculo con radio 1. En esta ocasión le llamaremos círculo unitario porque tiene radio 1. Nos damos cuenta que el ángulo θ tiene lado inicial en el eje X positivo y lado terminal en el cuarto cuadrante, definido con su punto, el par ordenado XY. Conocimos antes que el coseno del ángulo es igual al valor de la primer componente, es decir, es igual a X, y el seno del ángulo es igual al valor de la segunda componente, es decir, al valor de Y. Así analizamos, el seno del ángulo θ es igual a Y su recíproca, que es la cosecante del ángulo θ es igual a 1 sobre seno, es decir, 1 sobre Y, cuando Y es diferente de 0. El coseno del ángulo θ es igual a X, y su recíproca, la secante del ángulo θ, es igual a 1 sobre coseno, es decir, 1 sobre X, cuando X es distinto de 0. La tangente del ángulo θ se define con la relación Y sobre X, es decir, seno sobre coseno, cuando X es diferente de 0, es decir, cuando el valor del coseno del ángulo es distinto de 0. Su recíproca, la función cotangente, está definida de la siguiente manera. Cotangente del ángulo es igual a coseno sobre seno,
es decir, x sobre y, cuando y es distinto de 0, es decir, cuando el valor de la función seno es diferente de 0. Los valores de las funciones trigonométricas dependen de la posición del lado terminal del ángulo. Todos los ángulos que corresponden al lado terminal son aquellos cuya medida está dada por la suma del ángulo dado más tantas revoluciones, es decir, el ángulo dado más 360 grados por un factor n, donde n es un número entero. Así decimos que el seno de un ángulo dado más tantas revoluciones es igual al seno del ángulo dado. El coseno del ángulo dado más tantas revoluciones como sea necesario es igual al coseno del ángulo dado. La tangente del ángulo más tantas revoluciones es igual a la tangente del ángulo dado. De esta manera podemos concluir que la tangente de un ángulo está definida por la relación seno sobre coseno, que el rango del seno y el coseno está dado por los intervalos desde -1 hasta 1, es decir, -1 menor o igual que seno menor o igual que 1. De igual manera, el valor del coseno está entre -1 y 1. El signo de las funciones trigonométricas lo podemos analizar de la siguiente manera. Recordemos que el plano cartesiano divide al plano en 4 cuadrantes. Así, concluimos que la función seno y su recíproca, la función cosecante, son positivas en el primer y en el segundo cuadrante, y son negativas en el tercer y en el cuarto cuadrante. La función coseno y su recíproca, la función secante, son positivas en el primer y en el cuarto cuadrante, y son negativas en el segundo y en el tercer cuadrante. De la misma forma, la función tangente y su recíproca, la función cotangente, son positivas en el primer y tercer cuadrante y son negativas en el segundo y en el cuarto cuadrante.